Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Les traigo lo que es el tutorial del bloque número uno para que ustedes puedan resolver todas las actividades que por ahí hemos tenido dudas acerca de lo que es este bloque número uno. Por ahí ustedes van a tener el link para que ustedes puedan acceder a todos los demás bloques posteriores, el bloque 2 y el bloque 3, junto con todo el contenido. Recuerden que todos los links de descarga van a estar en la caja de comentarios en la parte inferior de cada uno de los videos. De esta manera ustedes van a poder ingresar a los links más rápido y de manera de que ustedes seleccionen lo que ustedes requieran para la solución de cada una de las actividades de cada uno de los bloques. Bueno, esta viene siendo nuestra portada del bloque 1, que viene siendo parte de lo que ya vimos en nuestra primera sesión, solamente que en esta ocasión con este tutorial vamos a reforzar conocimientos que ya nosotros ya habíamos revisado acerca de la introducción a lo que es la trigonometría. Recuerden que la trigonometría es el estudio de figuras geométricas en la cual están conformadas por ángulos, los cuales cada ángulo y cada figura geométrica va a tener un comportamiento distinto. La trigonometría se enfoca más que nada en lo que son triángulos, dado que por eso es trigonometría de 3 lados la figura plana, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué actividades van a tener que realizar para este bloque número 1? Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos que realizar la actividad preliminar número 1. Algunos de ustedes los felicito porque ya han contestado prácticamente casi todo el bloque número 1. Pero en la preliminar número 1 es contestar todas las preguntas que nos pida por ahí. En la actividad número 1, para facilitar el proceso, que sea más rápido el poder solucionar todos estos ejercicios, yo les aconsejo que respondan todas las preguntas, el número 1, 2 y 3 de ese ejercicio, resolver el ejercicio número 4, el ejercicio número 5 y el ejercicio 6. Todos los demás ejercicios que no vienen marcados en este listado podemos hacer caso omiso, dado que como en cada sesión les repito, yo selecciono las actividades que son pertinentes para dar un poquito más de flexibilidad y agilidad a nuestro programa, y además elegí todas las demás actividades, los ejercicios y actividades para lo que son que tienen relación con materias posteriores que nosotros vamos a tener de nuestro plan de estudios de bachillerato, ¿verdad? En la actividad número 2, ustedes van a contestar las preguntas y las consultas solamente de los ejercicios 1, 2 y 3. Van a realizar las consultas que les pide ahí. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes ya saben que al momento de hacer consultas, nosotros debemos de añadir siempre referencias bibliográficas. ¿Por qué siempre hay que añadir referencias bibliográficas? Porque si no, estamos en cada trabajo que ustedes entreguen, se puede considerar como plagio de información, dado a que siempre nosotros debemos de tener en cuenta que todos los ejercicios de consultas deben de tener sus referencias bibliográficas para que sean válidas. De la actividad integradora número 1, ustedes van a resolver el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Bueno, esta presentación ustedes la van a tener que descargar en la caja de comentarios, en la caja de descripción del video, para que ustedes puedan acceder a todo el demás contenido, así como de las plantillas de cada una de las actividades. En la actividad preliminar número 1, ustedes van a entrar a un sitio web de consulta que ustedes van a tener en el apartado de recursos, ahí en su plataforma virtual, donde van a tener que leer van a tener que leer un capítulo acerca de la orilla del océano cósmico, minuto 28:35. Van a leer por ahí en esa consulta, en la lectura, y van a checar un video. Van a hacer las dos cosas. En base a lo que ustedes vean y lean del texto y de ese video, ustedes van a responder las preguntas que les marca la plataforma y lo van a subir a su espacio correspondiente. Bueno, vamos a dar inicio ahora con nuestra actividad número 1, la cual trata acerca de los triángulos. Para poder entender más acerca de los triángulos, tenemos que ver rápidamente, otra vez retomando lo de la primera sesión, acerca de la clasificación de los ángulos.
Existen diferentes tipos de clasificación de los ángulos. La primera de ellas, aquí la voy a señalar con color rojo, es por el sentido de giro que da lugar al ángulo, ¿sí? Y vamos a tener tanto ángulos negativos y ángulos positivos. Recuerden que los ángulos negativos se generan en sentido horario de las manecillas del reloj, como el ángulo que estoy ahí indicando en la figura 1.9. Y los ángulos positivos son todos aquellos que se generan en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Nosotros en nuestro curso el tipo de ángulos que vamos a utilizar son los positivos para poder dar solución a todos los ejercicios que nosotros nos proponga la plataforma. Entonces todos los ángulos siempre van a ser positivos y siempre van a ser medidos y generados en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, como está aquí en nuestra figura 1.10. También tenemos la clasificación de los ángulos por la medida del ángulo. Cuando mide 0 grados, lo tengo ahí en la figura 1.11 señalando, el ángulo agudo, que es muy importante, que vamos a tener en los demás bloques que considerar, su medida es mayor que 0 grados, pero menor de 90, o sea que está entre un valor de 0 y 90 grados los ángulos agudos como en la figura 1.12. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados, ahí está. El obtuso, su medida es mayor de 90 pero menor de 180. Quiere decir que está entre 90 y 180 ese ángulo. Y si se fijan es como el que tenemos en la figura 1.14. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, la mitad de una vuelta completa. El cóncavo o entrante es cuando su medida es mayor de 180 pero menor de 360, como lo que nos indica aquí la figura 1.16. Y el ángulo perigonal o completo es aquel que da un giro completo y que mide por lo tanto 360 grados para este ejemplo de la figura 1.17. Ustedes les va a servir esta presentación para que puedan contestar ustedes unas preguntas que nos propone la plataforma en uno de los ejercicios. Bueno, por su relación con otros ángulos. Cuando nosotros tenemos con relación a otros ángulos vamos a tener dos tipos de ángulos. Los ángulos adyacentes o consecutivos son los que comparten un lado en común. Aquí en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta están conformados con un lado en común aquí en el segmento AB, ¿sí? Y por lo tanto son ángulos adyacentes o son ángulos consecutivos entre sí. Nosotros también los podemos tener intercalados como en esta figura 1.18b que estoy señalando, donde ahí van a compartir un lado en común, pero aunque estén alternos internos, que es lo que vamos a ver más adelante, quiere decir que son iguales y por lo tanto son adyacentes o consecutivos. Y los no adyacentes son aquellos que no tienen los dos lados en común que no comparten el vértice. Por ejemplo, aquí el ángulo alfa, el que está en color verde, y el ángulo omega, que está en gamma, perdón, que está en color azul, esos dos ángulos son no adyacentes. ¿Por qué no son adyacentes? Porque no están compartiendo un lado en común. Y como aquí se interpone entre ellos el ángulo beta, por lo tanto son no adyacentes, como el que está en la figura 1.19. También vamos a tener los ángulos que son opuestos por el vértice, como aquí tengo señalado en la figura 1.20. Los opuestos por el vértice van a medir lo mismo, es espejo uno del otro. Por ejemplo, aquí el ángulo alfa prima, ¿por qué es prima? Porque tiene una comilla arriba. El alfa prima y el alfa normal, aquí estos dos ángulos son opuestos por el vértice porque comparten el mismo vértice y además uno es espejo del otro, por lo tanto son ángulos iguales, ¿sí? El ángulo beta y el ángulo beta prima también son ángulos opuestos por el vértice y aparte son iguales. ¿Por qué? Porque si se fijan, comparten el mismo vértice. Ahora, hay algo muy importante que debemos de aclarar. Si tú sumas el ángulo alfa prima con beta, nada más estos dos ángulos, fíjense qué ángulo me va a formar. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué ángulo se forma aquí? El ángulo llano.
Entonces, aquí en este caso, cuando sumamos alfa prima más beta, va a ser igual a 180 grados. Esa información me va a servir bastante para poder solucionar los demás ejemplos que voy a tener ahí de ejercicios que ahorita a continuación vamos a realizar. Y si nosotros sumamos ahora el ángulo beta, ¿sí? Beta prima con alfa, nos va a dar de igual manera, forma un ángulo llano, la suma de esos dos ángulos, por lo tanto vale 180 grados. Esa información es muy importante para poder solucionar, como les digo, los ejercicios que vamos a tener más adelante. Entonces prácticamente esos son ángulos que son opuestos por el vértice. También unos ángulos que van a servirnos bastante para los ejercicios que vamos a ver a continuación de ejemplos para que ustedes puedan solucionar los ejercicios en plataforma son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿De qué tratan cada uno de ellos? Bueno, los ángulos complementarios son aquellos ángulos que cuando los sumamos nos va a dar 90 grados. Fíjense bien. Si yo sumo alfa y beta de la figura 1.21 me va a dar 90 grados. Ahí tengo la fórmula. Ahí la voy a señalar en color rojo. Y tenemos los ángulos suplementarios, que son aquellos ángulos que cuando los sumamos, lo voy a anotar ahí, lo voy a encerrar en color naranja, alfa más beta, si nosotros sumamos esos dos ángulos nos va a formar un ángulo suplementario, cuya suma es igual a 180. Entonces, como tipo un formulario y hay que recordarlo siempre, ángulos complementarios, la suma da 90 grados y ángulos suplementarios nos va a dar 180 grados. Vamos a ver ahora rápidamente la clasificación de los triángulos. Los triángulos pueden ser clasificados de acuerdo a los siguientes criterios. Fíjense bien. Nosotros podemos tener la clasificación por la medida de sus lados. Por ejemplo, el triángulo equilátero, el de la figura 1.37, equilátero quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. El ángulo isósceles son los que tienen dos ángulos iguales y un tercer ángulo diferente. Por lo general, el lado que mide diferente en los triángulos isósceles es la base de ese triángulo. El ángulo escaleno es en donde tiene sus tres lados de diferentes medidas. Quiere decir que cada lado va a medir diferente, por lo tanto son triángulos escalenos. Ustedes van a tener esta diapositiva, les repito, con la clasificación de los triángulos para que puedan solucionar los problemas que nos propone la plataforma y las preguntas y consultas. Podemos tener también triángulos con respecto a la abertura de sus ángulos, como por ejemplo tenemos aquí el ángulo rectángulo donde tiene un ángulo interior de 90 grados, ¿sí? Que mide, es un ángulo recto, y los otros dos ángulos forzosamente tienen que ser ángulos agudos. ¿Qué habíamos entendido con ángulos agudos? Recuerden que todo ángulo agudo es aquel ángulo que va a medir más de 0 grados, pero se va a encontrar con menor medida de 90, o sea que van a estar entre 0 y 90 grados. Nunca van a llegar a la misma medida de 0 y 90 grados. También vamos a tener los triángulos acutángulos, donde sus tres ángulos interiores son agudos, pero son diferentes. Aquí sí pueden ser los tres lados del triángulo diferentes, pero los ángulos también van a ser diferentes, pero es importante recalcar que son ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo interior obtuso. Ya habíamos dicho que el ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90, pero menor que 180 grados. Entonces, eso es un ángulo obtuso. Y los otros dos ángulos que tenemos interiores a ese triángulo van a ser agudos. Entonces, esa es la otra clasificación que nosotros vamos a tener para los triángulos mediante la abertura de sus ángulos. Aquí tenemos unas propiedades relativas de los triángulos que ustedes van a leer con más calma, que van a necesitar esta información para poder solucionar algunos ejemplos.
Yo aquí no voy a hacer mención de todas las propiedades porque si no se alargaría el tiempo de este tutorial. Entonces ahorita lo que nos interesa es realizar ejemplos para poder resolver, para que ustedes puedan resolver las actividades propuestas de la plataforma Neo. Entonces aquí la propiedad más que yo considero la más importante que siempre hay que tomar en cuenta, si se fijan, es la propiedad número 6. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar con las funciones trigonométricas al momento de que calculemos los ángulos interiores de cualquier triángulo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ya sea rectángulo, acutángulo, isósceles, equilátero, cualquier tipo de triángulo, la suma de sus ángulos interiores va a ser de 180 grados, perdón. Eso siempre hay que tomarlo mucho en cuenta para nosotros poder resolver los problemas que vamos a tener propuestos tanto en el bloque número 2 como en el bloque número 3. Es muy importante tomarlo siempre en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver a continuación los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Si yo tengo dos rectas paralelas y yo corto esas dos rectas paralelas con una recta transversal, ¿sí?, que las va a atravesar entre sí con un ángulo de inclinación que va a ser variable, ¿sí?, nosotros vamos a formar este tipo de figura como esta que tengo aquí señalando la 1.23. Si se fijan, aquí me va a generar muchos ángulos, ¿sí? Si se fijan, son aproximadamente, son 8 ángulos los que yo voy a tener ahí. Entonces, con que yo conozca el valor de cualquier ángulo, yo voy a poder determinar el valor de los siguientes ángulos conociendo lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a tener los siguientes criterios para cuando tengamos dos rectas paralelas cortadas por una recta transversal. Nosotros ya habíamos sabido que los ángulos opuestos por el vértice, voy a hacer el dibujo aquí, el circulito de los ángulos, ¿sí? Habíamos visto que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y que son los ángulos que comparten el vértice en común. Entonces, por ejemplo, aquí nos señala en el número 1, dice que A y D, ¿sí? A y D son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Por lo tanto, miden lo mismo. Y así sucesivamente con el ángulo BC, con el ángulo GH, el FE, etc. Entonces, aquí es muy importante recalcar que vamos a tener ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Si tú trazas una paralela hacia la otra, dichos ángulos se sobreponen o encima, de modo que son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo el ángulo A, ¿sí? Aquí está el ángulo A y el ángulo E, si tú doblaras estas dos rectas, las doblaras como si fuera una hoja de papel esta figura, y donde corresponden el ángulo A y el ángulo E, ¿sí?, el ángulo B, el ángulo H y así sucesivamente con cada uno de los ángulos, nosotros quiere decir que son ángulos iguales, por ejemplo, y que son correspondientes. El ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo B es igual al ángulo H, ¿cuál otro me falta? El ángulo B es igual al ángulo F, el ángulo C es igual que el G, y así sucesivamente con cada uno de los ángulos que son correspondientes entre sí. ¿Cuáles son los ángulos internos? Son los ángulos donde están entre las dos paralelas. Es como si se tratara, aquí te está diciendo la analogía, como si se tratara de los ingredientes de dos rebanadas de un pan en un sándwich. O sea, hagan de cuenta que nosotros vamos a tener nuestra hamburguesa, por así decirlo, ¿sí?, nuestro pan de hamburguesa, y los ingredientes como la lechuga, el jitomate, etcétera, de ese sándwich vienen siendo esos elementos que están entre el pan, entre las tapas de ese pan. Voy a dibujarlo un poquito mejor porque lo hice nada más al tanteo. Si yo tuviera aquí, estas son las tapas de mi sándwich, ¿sí? Y si nosotros tenemos aquí la lechuga, por ejemplo, el jitomate,
quiere decir que estos ángulos que están aquí adentro son los ángulos interiores, como si se tratasen de los ingredientes internos de un sándwich. Todos esos ángulos internos pueden que sean diferentes, pero hay que tomar en cuenta que esos se le conocen como ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos externos? Pues vienen siendo lo que son, lo que es el pan del sándwich o las aceitunas. Si tú colocaras unas aceitunas en ese sándwich, los ángulos exteriores sería el ángulo A, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo E y el ángulo H. Ángulos externos son aquellos, repito, que son los ingredientes del sándwich que están por fuera, que son, por ejemplo, las tapas del sándwich, las aceitunas, de acuerdo a lo que tú le pongas a un sándwich. Ahora, nosotros, voy a quitar esa figura. Nosotros también podemos tener ángulos alternos, ángulos alternos que van a ser tanto internos como externos. Voy a señalar en color azul los ángulos alternos internos y que miden lo mismo. El ángulo C y el ángulo F son ángulos internos, alternos internos. El ángulo D y el ángulo G son otro ejemplo de ángulos alternos internos. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo C es igual al ángulo F y que el ángulo D es igual al ángulo G. Y nosotros así conocemos cuáles son los ángulos alternos internos. ¿Cuáles serían los ángulos alternos externos? Los voy a dibujar de otro color. Los ángulos alternos externos sería, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo H van a medir lo mismo y el ángulo B y el ángulo E van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo E es igual al ángulo H. Ustedes de hecho iban a tener lo que son cada una de las igualdades para cada uno de esos ángulos, ¿sí? Hay que tomar mucho en cuenta de que los ángulos alternos, tanto internos como externos, miden lo mismo. Entonces, para que siempre lo tomen en cuenta al momento de resolver nuestros ejercicios, ¿sí? ¿Cuáles son los ángulos? Nos faltan los ángulos colaterales. Dice que son los ángulos que se localizan hacia el mismo lado de la transversal. Podemos tener colaterales internos y colaterales externos. Los ángulos colaterales internos es, por ejemplo, el ángulo C y E. Lo voy a anotar en color naranja. El ángulo C y el ángulo E son ángulos colaterales internos, ¿sí? Y el ángulo D y F, ¿sí? Sería el otro. Aquí se equivocó el texto, nada más hay que corregir. El ángulo C y el ángulo G son colaterales internos y el ángulo D y el ángulo F son colaterales internos. Quiere decir que si yo sumo al ángulo C más el ángulo G, me va a dar una medida de 180 grados. Y si yo sumo el ángulo D más el ángulo F, me va a dar igual manera 180 grados. Acuérdense, colaterales quiere decir que van a seguir la transversal. Así como yo también tengo los ángulos colaterales internos, voy a tener los ángulos colaterales externos. ¿Cuáles serían los externos? Los voy a encerrar en color azul. El ángulo A y el ángulo E son colaterales externos y el ángulo B y el ángulo H son los otros colaterales externos. Quiere decir que el ángulo A más el ángulo E, la suma de esos dos ángulos colaterales, ¿sí? Entre sí son 180 grados. Y si yo sumo el ángulo B más el ángulo H, va a ser igual a 180 grados. Y ahí lo tengo yo en ese ejemplo de ahí. Entonces ya nosotros conocemos las propiedades de cómo se comportan los ángulos, ¿sí? Cuando tengamos dos rectas paralelas cortadas por una recta transversal. A continuación, vamos a continuar y practicar unos ejercicios de esta actividad para que nosotros no batallemos por ahí al momento de resolver nuestros ejemplos. Algunos ejemplos ya los habíamos resuelto en nuestra primera sesión, más sin embargo los vamos a retroalimentar y los vamos a retomar para que ustedes
recuerden cada uno de los conceptos y practiquen con estos ejemplos que vamos a realizar a continuación y ustedes puedan resolver su actividad en clase, en plataforma con éxito. Me voy a ir a mi pizarra electrónica, ahí la tengo, y vamos a hacer el ejemplo 1. Dice, si el ángulo A es complementario, el ángulo A es complementario del ángulo B y A mide 35, ¿cuánto va a medir el ángulo B? Bueno, vamos a resolverlo. Sería complementario, fíjense bien. Si es complementario, quiere decir que el ángulo A más el ángulo B, si es complementario, acuérdense que la suma me tiene que dar 90. Entonces, si aquí mi ángulo mide 35 grados más el ángulo B que no conozco cuánto vale y lo igualo a 90, puedo yo hacer un despeje. ¿Cómo lo hago? El 35 me está estorbando ahí, tengo que pasarlo del otro lado, restando para que pueda despejar el valor del ángulo B. Entonces el ángulo B va a ser igual a 90 menos 35. Restando esos dos valores voy a tomar mi calculadora para hacer la operación y 90 menos 35 es igual a 55 grados. 55 grados es el valor de ese ángulo B. Vamos a realizar ahora el segundo ejemplo. Dice ahora, si el ángulo A y B son suplementarios y yo tengo ahí 3x grados y 2x grados, ¿cuánto va a valer cada ángulo? Aquí se va a complicar nada más un poquito porque voy a tener, acuérdense, unas incógnitas. Entonces voy a tener que resolver una ecuación de primer grado. Entonces, si son suplementarios, la suma del ángulo A más el ángulo B va a ser igual a ¿qué? A 180. ¿Por qué 180? Porque son suplementarios. Hay que tomarlo siempre en cuenta. Entonces, si yo sumo 3x más 2x y lo igualo a 180, yo puedo hacer esa suma para resolver la ecuación de primer grado. Estas dos cantidades las voy a sumar. 3x más 2x es igual a 5x y eso es igual a 180. Entonces, x es igual a 180 entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque el 5 que me está estorbando en mi incógnita, como está multiplicando, pasa del otro lado como dividiendo. Entonces, x, ¿cuánto va a valer haciendo la división de 180 entre 5? Eso me va a dar un valor de 36. Este es el valor de la incógnita, mas no es el resultado total. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sustituir el valor de x tanto en el ángulo A y el ángulo B para encontrar el valor exacto de cada ángulo. Entonces voy a anotar aquí a un lado el valor de x, que es igual a 36, y voy a borrar esta parte para tener un poquito más de espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar ahora? Voy a sustituir el valor de la incógnita x en cada uno de los ángulos. Entonces me quedaría ángulo A es igual a 3x grados. Ángulo A es igual a 3, ¿sí? Por 36 grados. Ángulo A, multiplico mi calculadora, 3 por 36 y eso me da 108. 108 grados es el valor del ángulo A. Ahora, para el ángulo B va a ser igual exactamente el mismo procedimiento, solamente que en este caso voy a tener 2x grados. Para el ángulo B voy a sustituir el 2 por x, que vale 36 grados. Y entonces, multiplicando 2 por 36 en mi calculadora, serían 72. 72 grados es el valor del ángulo B. Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar si mi resultado es correcto? Pues muy fácil. Simplemente voy a sustituir el ángulo A y el ángulo B
en la primera ecuacioncita que yo saqué ahí para igualarlo a 180. Si nosotros sumamos 108 grados del ángulo A más 72 grados del ángulo B, voy a tener que es igual a 180. Por lo tanto, los resultados para esos ángulos son correctos. Vamos a realizar el otro ejemplo. Una disculpa, ahí se me recorrió un poquito. Ahí está. Dice, para el sistema angular de la figura 1.25, ¿cuánto miden los ángulos A, B y D? Si nosotros aquí, fíjense bien, son todos estos ángulos, algunos entre sí son opuestos por el vértice. Entonces, si yo aquí ya conozco un ángulo que va a medir, en este caso, 43 grados, ¿cuánto va a medir los otros ángulos? Entonces, el ángulo A, pues va a medir lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué va a medir lo mismo? Porque 43 grados, sí, va a ser opuesto por el vértice con respecto al ángulo A. Entonces, el ángulo A es igual a 43 grados. Ahora ustedes se van a preguntar, pero profe, ¿cómo vamos a calcular el ángulo B y el ángulo D? Fíjense bien, como aquí yo tengo que vale 43 grados y el ángulo B que no conozco, solamente de esa parte que estoy señalando con el puntero rojo, esa parte de ahí quiere decir que son ángulos suplementarios, por lo tanto la suma me debe de dar 180. Para encontrar entonces el ángulo B por su parte, sería restarle a 180 grados, ¿sí? Restarle los 43 grados del ángulo A para que me dé el valor del ángulo B. Entonces 183, utilizo mi calculadora, 180 menos 43 es igual a 137 grados, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo D pues va a medir lo mismo, ¿sí? Va a medir lo mismo que el ángulo B. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice y por lo tanto uno es espejo del otro. Entonces ahí tengo resuelto mi ejemplo número 7 para el sistema angular de la figura 1.25, dado a que nosotros nada más conocemos un ángulo, pero no conocemos los demás, ¿sí? Vamos a continuar con otros ejemplos que a ustedes les va a servir bastante para resolver los ejercicios que van a tener en plataforma. Fíjense bien. Si yo tengo aquí un ángulo que está en 90 grados, quiere decir que estos ángulos son, ¿cómo se les conoce? Como complementarios. Voy a anotarlo por ahí para tomarlo siempre en cuenta. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta porque la suma de los ángulos me va a dar 90 grados. Entonces, ¿qué procedimiento tengo que realizar? El siguiente. Como la suma de esos dos ángulos que estoy encerrando en color verde me debe de dar 90, voy a sumar x más 70 igual a 90. Sumo estos dos, o sea, términos semejantes, eso lo vimos en Matemáticas 1, que quedaría 2x más 70 es igual a 90. Entonces, aquí, si te fijas, necesito conocer el valor de x para encontrar el valor de los ángulos que me va a pedir el problema. Aquí me está pidiendo el valor de esos ángulos porque no los conozco. Entonces, como aquí me sigue estorbando ese 70 y ese 2, primero tengo que despejar el valor de 70. Si está sumando, pasa restando y me quedaría como 2x es igual a 90 menos 70. 2x es igual a 90 menos 70, esto es igual a 20. Y x por su parte sería 20 entre 2. ¿Por qué 20 entre 2? Porque el 2 que está multiplicando la x pasa del otro lado dividiendo. Entonces me quedaría como x es igual a 20 entre 2, sería igual a 10. Y 10 es el valor de la incógnita. Más sin embargo, no conocemos todavía el valor de cada ángulo. Voy a borrar esta parte de aquí para proceder con las demás operaciones. Para conocer el primer ángulo, el de aquí, el que estoy señalando en color rojo, pues va a ser 10 grados, así de manera directa. ¿Por qué? Porque x vale 10. Pero ¿cuánto va a valer el segundo? Lo voy a anotar en otro color. Quedaría x más 70. Como aquí la x vale 10, 10 más 70
es igual a 80 grados. Y 80 grados viene siendo mi resultado total para ese ángulo. ¿Cómo compruebo que esté correcto? Pues simplemente sumo los dos ángulos y me debe de dar 90 grados. Entonces, 10 grados más 80 es igual a 90. Y así se resuelve ese ejercicio. Vamos a checar el siguiente. Dice aquí 4x, 3x y 2x. Tenemos que calcular el valor de cada uno de esos ángulos. Pero primero necesitamos conocer el valor de la incógnita x. Entonces, tengo que sumar primero 4x más 3x más 2x. ¿Y cómo son los ángulos entre sí? Son complementarios, entonces va a medir 90 grados. Nosotros aquí podemos reducir términos semejantes como lo que vimos en Matemáticas 1. Sumamos 4 más 3 son 7, más 2, 9. 9x es igual a 90. Aquí lo único que me está estorbando es el 9 que está multiplicando a la x y pasa dividiendo. Entonces x es igual a 90 entre 9. X es igual a 10. Ese es el valor nada más de la incógnita, más no es el valor del resultado total. Sustituyendo ese valor de x en cada uno de los ángulos, ¿sí?, que voy a tener ahí en mis ángulos complementarios, voy a borrar esta parte para poder sustituir los valores. Entonces, ¿cómo me quedaría el valor? Me quedaría 4 por 10 sería igual a 40. 3 por 10 es igual a 40, es igual a 30, perdón. Y 2 por 10 es igual a 20, ¿sí? ¿De dónde saqué ese 10? Pues del valor de x y del valor de la incógnita de cada uno de esos ángulos. Entonces, ¿cuánto va a valer cada uno? Pues aquí simplemente lo anoto. Va a ser 40 grados, 30 grados y 20 grados respectivamente. Si nosotros sumamos esos tres ángulos, ¿sí?, nos va a dar una suma de 90. 30 más 20 son 50 más 40, 90. Por lo tanto, el resultado es correcto. ¿Cómo nosotros vamos a resolver este? Fíjense bien, aparentemente se ve complicado, pero es muy sencillo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Igual, todos estos ángulos son complementarios, entonces la suma me va a dar 90 grados. Si yo sumo x medios más 3x más x medios más 5x, voy a tener lo siguiente. X medios más 3x más x medios más 5x va a ser igual a 90 grados. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder reducir términos semejantes? Fíjense bien, lo más sencillo es sumar las fracciones x medios más x medios. Un medio más un medio, pues es igual a un entero. Entonces, un entero de x, pues es x, nada más. Más 3x más 5x es igual a 90. Ahora sí puedo sumar de manera más sencilla términos semejantes. X más 3x son 4x más 5, 9x. 9x es igual a 90. X es igual, aquí el 9 está multiplicando, me está estorbando, pasa dividiendo y me quedaría como 90 entre 9. Por lo tanto, x de igual manera es igual a 10. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor? Pues simplemente sustituyo, ¿sí?, cada uno de los valores de los ángulos, ¿sí?, y el de la incógnita lo voy a sustituir ahí. Si yo tengo x medios, ¿cómo lo voy a sustituir eso ahí? Pues muy fácil. Eso es igual, aquí vale 10. 10 entre 2 es igual a 5. 5 grados es lo que vale ese pedacito de ángulo. Ahora, para el 3x es igual a multiplicar 3 por 10 es igual a 30. 30 grados aquí, x medios es igual que el que hicimos al principio, vale 5 grados. Y 5x multiplicándolo por 10 es igual a 50. 50x es el valor de cada uno de esos, de ese pedazo de ese ángulo.
Si yo sumo 5 más 30 más 5 más 50, me va a dar 90 grados. Por lo tanto, el valor de la incógnita es correcto y cada uno de los valores de esos ángulos es también correcto, ¿sí? Tenemos otro ejemplo más. Si yo tengo 2x más 5x, perdón, aquí me equivoqué, 5x más 3x, yo lo voy a igualar ¿a cuánto? Si se fijan, ya no son complementarios, forma un ángulo de 180 grados, es una media vuelta, entonces ahí lo voy a igualar a 180. Si yo reduzco términos semejantes, sería 2x más 5x más 3x son 2 y 5 son 7, más 3 son 10. 10x es igual a 180. Entonces, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Y eso me va a dar a x es igual a 180 entre 10. X por su parte es 180 entre 10. Eso es igual a 18. Es el valor nada más de la incógnita, no es el valor del resultado total. Voy a borrar esa parte de ahí para poder sustituir lo que me falta, ¿sí? De otro color, de color verde. Ahora, si yo sustituyo 2x, eso es igual a multiplicar 2 por 18, ¿verdad? 2 por 18, 2 por 18 es igual a 36 grados. Es el valor de este primer ángulo. El siguiente, 5x es igual a 5. Ahí me formó un círculo. 5 por 18, perdón ahí. 5 por 18 es igual a 90. Y lo anoto aquí. Y luego 3 por x es igual a 3 por 18. 3 por 18 es igual a 54. Y 54 grados sería mi último resultado. Por lo tanto, si yo sumo 36 más 90 más 54, me va a dar 180 grados. Y efectivamente, cada uno de esos valores son totalmente correctos. Bueno, es así como ustedes van a resolver ese tipo de problemas que son muy parecidos. En este caso, bueno, en estos problemas que les estoy señalando ahora, ¿sí? Son exactamente iguales que los que hicimos al principio. Dice, calcula el ángulo complementario de cada caso. Bueno, pues por ejemplo, vamos por cuestión de tiempo, voy a nada más hacer el primero, ¿sí? De cada uno, 47 y 75. Para el primero de 47 dice que el complementario de 47, entonces, ¿cuál sería el complementario? Pues simplemente a 90 le resto 47. Y eso es igual, 90 menos 47 es igual a 43 grados. 43 grados viene siendo el ángulo complementario de 47. Ahora, el de 75. Si yo tengo 75 grados, me está pidiendo que calcule el ángulo suplementario. Ángulo suplementario quiere decir que la suma me va a dar 180 grados. Entonces, a 180 le voy a restar 75, ¿sí? Y sería 180 menos 75 es igual a 105 grados. 105 grados vendría siendo el ángulo suplementario de 75. Ustedes, si les piden ahí los ejercicios algo parecido, ustedes tienen que restárselo a 90 o a 180 de acuerdo a lo que ustedes tengan o lo que nosotros nos pida la plataforma. Acuérdense que complementario la suma es 90, suplementario la suma es 180 grados. Vamos a finalizar con este ejemplo para la actividad número 1. Fíjense bien, dice, encuentra el valor de todos los ángulos, ¿sí? Para encontrar el valor de todos los ángulos, este ejercicio es muy sencillo. Van a tener uno muy parecido. Fíjense bien, si aquí mide 125 grados, ¿cuánto van a medir los demás ángulos? Es muy sencillo. Acuérdense que este ángulo de aquí que estoy señalando es opuesto por el vértice al ángulo P. Como son opuestos por el vértice, van a medir lo mismo. Entonces aquí el ángulo P va a medir 125 grados. Ahora,
Si yo necesito calcular el ángulo Q en esa parte, el ángulo P y Q, si se fijan, forman un ángulo llano, que quiere decir que tiene que medir forzosamente 180 grados, la suma de P y Q. Entonces, si tengo 125 del ángulo P, ¿cuánto me va a pedir para el ángulo Q? Pues simplemente acuérdense que hay que restarle a 180, restarle 125, porque también, aparte que es un ángulo llano, son suplementarios. Entonces 180 menos 125 es igual a 55 grados y lo coloco en ese ángulo de ahí. ¿Cómo puedo yo encontrar el valor de R? El valor de R es el que ahora tengo del otro lado. Pues muy fácil, de igual manera. Aquí nuestros ángulos, el ángulo Q y el R son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Entonces el ángulo R va a medir 55 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a encontrar los demás valores? Pues con las demás propiedades. Aquí en este caso el ángulo R y el ángulo U son alternos internos, por lo tanto son iguales. Alternos internos son iguales, por lo tanto el ángulo U va a medir 55 grados. De igual manera el ángulo V y el ángulo U son opuestos por el vértice y ahí yo puedo de una vez resolver esa parte que mide 55. Ahora, para el ángulo T y W, ¿cómo sería? Igual como en la parte de arriba. Aquí el ángulo U y T son suplementarios. Ahora, a 180 le voy a restar 55. ¿Cuánto me va a dar la resta de 180 menos 55? Serían 125. Lo voy a anotar con color morado. 125 grados sería el valor del ángulo T y el ángulo W aquí es opuesto por el vértice con respecto al ángulo T, por lo tanto va a medir 125 grados. Y ya tengo los valores de todos los ángulos para cuando yo nada más conozco un solo ángulo, dadas dos rectas, ¿sí? Cortadas por una recta transversal. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que tienen que hacer de ejercicios para esta actividad. Vamos a continuar con nuestra presentación. Fíjense bien. En la actividad número 2, ustedes van a tener que desarrollar algo que se llaman los polígonos. Aquí, esta parte, ustedes van a tener que investigar y clasificar. Esto ya es tarea de ustedes, chicos y chicas, de que tienen que hacer las consultas y las preguntas. Recuerden que es muy importante añadir referencias bibliográficas para cada una de las actividades de consulta e investigación. Entonces, aquí en esta actividad número 2 solamente son puras consultas. Ya no vamos a hacer problemas. Nada más van a hacer los ejercicios que les está indicando ahí, que les indiqué en la primer plantilla. Déjenme regresarme un poco. La actividad número 1, solamente lo que estoy señalando ahí, ¿sí? Entonces, con eso quiere decir que nada más van a ser puras consultas, ¿sí? Esa es la actividad número 2, perdón, de polígonos. Lo señalé mal en la primera plantilla. De la actividad número 2 son puras consultas. Ahora, para poder resolver la actividad integradora, para poder sumar o poder complementar lo que acabamos de ver hace un momento, nosotros vamos a tener algo que se va a llamar la congruencia de triángulos. En resumidas cuentas, una congruencia de triángulos, chicos, es acerca de que dos triángulos son exactamente iguales. Pero la congruencia de triángulos no es nada más así porque sí, porque sean iguales. Van a tener propiedades las cuales nos van a definir cuándo son un par de triángulos son congruentes. Entonces, vamos a checar los criterios de congruencia porque ustedes les va a pedir en la actividad integradora que desarrollen y que definan qué criterio
de congruencia es el que van a ustedes a aplicar en la actividad integradora. Fíjense bien. Criterio número 1, lado, lado, lado. Dice que si los 3 lados de un triángulo son iguales a los 3 lados correspondientes de otro triángulo, ambos triángulos son congruentes entre sí. Quiere decir que el criterio 1 es cuando tenemos que los lados van a medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, si los lados miden todos iguales y del otro triángulo también, los dos triángulos son congruentes. Entonces, si se fijan aquí utiliza para definir la congruencia, dibuja lo que es el triángulo ABC y triángulo FDE. Entonces aquí nada más utiliza en medio un simbolito que dice que son congruentes entre sí, un igual y una rayita como la de muy parecida a la del símbolo pi, ¿sí? Algo así más o menos. Este criterio dice entonces que todos los lados son iguales. Este lado de aquí es igual a este, se denota con líneas. Este lado de aquí es igual a este otro y este lado de aquí es igual al otro lado. ¿Sí? Entonces quiere decir que todos nuestros lados son iguales. Segundo criterio, cuando en dos triángulos tenemos lado, ángulo, lado. Quiere decir que van a tener dos lados iguales y un ángulo igual. Aquí si se fijan, el ángulo mide lo mismo de uno y otro triángulo y los lados va a medir lo mismo de uno y de otro, ¿sí? Por lo tanto, ese es el segundo criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Tenemos un tercer criterio de congruencia, el ALA, ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que nosotros vamos a tener dos ángulos iguales y un lado igual, respectivamente. En este caso, los ángulos iguales sería pues el de 90 grados porque son triángulos rectángulos. ¿Sí? El ángulo A y el ángulo D son iguales, por lo tanto ahí se cumplen dos elementos de ese criterio, de ese tercer criterio, y un lado va a ser exactamente igual al otro, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos definir el criterio número 3, que es ángulo, lado, ángulo. Bueno, chicos, esto sería todo de este video tutorial del bloque número 1. Espero que haya sido enriquecedor y por favor, cualquier duda o comentario nos veríamos en las próximas sesiones. Ya casi estamos en la recta final. Espero que les sirva de ayuda para que ustedes puedan resolver todas sus actividades con éxito. Espero sus aportaciones. Me encuentro revisando ahorita todas sus tareas y todas sus actividades pendientes. Estoy en proceso de revisión para que me tengan un poquito de paciencia porque sí son muchos trabajos. Y estaríamos hablándonos y viéndonos en la siguiente sesión virtual. Que tengan excelente día, excelente día y que tengan mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias.